Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Te va a crecer la nariz como Pinocho, le dice el papá al hijo, la mamá también, a ese niño que sale con mentiras o ocultando alguna cosa que hizo en forma furtiva. ¿No le han mencionado a este personaje de esta manera alguna vez en su vida? Bueno, ¿por qué no vamos a ver quién era este Pinocho, más allá de la caricatura que tenemos del cine o de algún libro condensado? Un personaje, Salvador, que nos da unas cuantas, bastante madera para tallar. Sí, seguro. Bastante madera para tallar. Creo que es un cuento muy, pero muy particular, ¿no? Es una historia, es una fábula. Alguien dijo que era una fábula sobre el bien y el mal, sobre las tentaciones humanas, ¿no? Sí. Y la forma de resistirlas, sobre el egoísmo y la generosidad. Es una tremenda fábula que se la debemos a la inspiración de Carlos Collodi, que es el primer mentiroso. ¿Por qué? Porque no se llamaba Carlos Collodi, claro. Se llamaba Carlos Lorenzini. Y utilizaba el seudónimo de Collodi porque la madre había nacido en un pueblo que se llamaba así, ¿no? Entonces, él era florentino, nació en 1826 y murió en 1890, lo que quiere decir que vivió en el momento en que Italia estaba en las luchas internas con el Imperio Austríaco, que lo había dividido y que lo dominaba, y estaban tratando los republicanos de ir adelante, y por supuesto que era una época bien esquiva, ¿no? Bien, había que luchar, pero había que luchar veladamente, había que mentir para poder seguir con la República. Un poco Pinocho nace en un ambiente contexto. Así. Pensemos simplemente que Verdi, por ejemplo, ¿no? Cuando él presenta una de sus obras, ¿no? La obra Nabucodonosor sería, ¿no? Donde presenta a los esclavos que gimen en aquella famosa página El Va Pensiero, ¿no? Tan repetida por los tenores. En ese momento la gente va al teatro a escuchar y grita viva Verdi, ¿no? Y tira banderas italianas a la platea, pero resulta que Verdi, que era el apellido del autor, sí, Giuseppe Verdi, ellos lo usaban como un acróstico, porque con Verdi formaban la frase Víctor Emanuel, rey de Italia, Verdi, ¿no? Entonces, al decir viva Verdi, estaban diciendo viva Víctor Emanuel, rey de Italia, sí, que no lo podían gritar. Claro. Entonces, ellos vivían en un clima así de luchas ocultas, mentirosas, intestinas, y Collodi, o Lorenzini, era un hombre comprometido con la República, ¿no? Muy comprometido con la República. Y por supuesto participaba en campañas militares de lo que se llamaba el Risorgimiento, el resurgimiento italiano, y trabajaba como periodista. ¿Qué año estamos hablando, Salvador? Estamos hablando nació en 1826 y estamos hablando de 1850, 60, hasta el fin del siglo. Prácticamente esto cubrió toda la vida. Claro. Él escribía un periódico que se llamaba El Faro, de origen republicano y tratando de sostener los principios republicanos, pero además él luchaba. Va a pasar a la historia indudablemente como el creador de Pinocho, aunque Pinocho realmente es un libro accidental en la vida de él. Estaba necesitando dinero y se comenzó a publicar un periódico para los niños, la primera publicación periódica para niños. Y el director, que lo conocía, le pidió que contara la historia de un muñeco de madera. Realmente el primer título no es justamente se refería al muñeco de madera. Así directamente. No se hablaba de Pinocho. Pinocho, nosotros recibimos el término Pinocho como una falta de
de imaginación o de conocimiento de los primeros traductores de Pinocho al español. ¿Ah, sí? Porque Pinocho significa piñón. Ajá. El piñón, la piña del árbol, ¿no? Del pino. Del pino. Pero no lo tradujeron, lo dejaron como Pinocho, ¿no? Y así llegó hasta nosotros, pero realmente el nombre que tiene es Piñón, digamos, si tuviéramos que traducirlo al español. Pero eran las aventuras de un muñeco, lo que él escribió. Él comenzó a escribir esas aventuras de un muñeco, acuciado también por la falta de dinero. Y como artículos para una publicación. Sí, los capítulos iban saliendo en cada una de las publicaciones, hasta que un día Collodi decide que se va a desembarazar del personaje. ¿Ah, sí? Y lo mata. Mira. A Pinocho. Hace que lo tomen preso y los enemigos, ¿no es cierto? Sí. Y lo cuelguen, ¿no? Entonces uno de los personajes dice, colguémoslo. Y dicho esto, le ataron las manos detrás de la espalda y pasándole un nudo corredizo alrededor del cuello, lo colgaron de la rama de un gran árbol llamado la Gran Encina. Cuando termina ese capítulo, dice así, textualmente, poco a poco los ojos del muñeco se le iban nublando, y aunque sentía que se acercaba la muerte, seguía esperando que de un momento a otro pasara un alma caritativa y lo ayudara. Pero cuando espera que te espera, vio que no aparecía nadie, le vino a la mente su pobre padre y balbuceó casi moribundo, «Oh, padre mío, si estuvieras aquí». No tuvo aliento para decir más. Cerró los ojos, abrió la boca, estiró las piernas y dando una gran sacudida se quedó allí tieso. Así que lo liquidó. Lo mató, al personaje lo mató. Ahora, te podés imaginar que siendo un libro de literatura infantil, fue durísimo, era terrible terminarlo así, pero él quería terminar con el personaje. Por supuesto. Y estamos hablando de pocos capítulos, ¿no? Sí. Estamos, él en ese momento... Ni siquiera la mitad del libro. No había llegado a la mitad del libro todavía. Está en el capítulo 25, el final del capítulo 25. Quiere decir que menos de la mitad del libro. ¿Qué pasa? Que se produce una gran conmoción, en primer lugar, porque los chicos no admiten que un cuento termine así. Y en segundo lugar, porque no solamente es antipedagógico, sino que es tristísimo dejar colgada la historia en esa forma. Empezó el editor a recibir cartas, pero Collodi no quería seguir con el libro, no quería. Hasta que el editor lo convenció. Entonces mandó una carta, publicó una carta al editor diciendo que el señor Carlo Collodi decía que Pinocho gozaba de buena salud, que no se había muerto y que pronto continuaría las aventuras. Esto sirvió para que en los números siguientes comenzaran a publicarlas de vuelta desde el primer capítulo. Ah, seguro. Para darle tiempo a Collodi a que siguiera la historia. Y entonces el capítulo siguiente, al que nosotros acabamos de leer, comienza diciendo, mientras el pobre Pinocho colgado por los asesinos a una rama de la Gran Encina, parecía ya más muerto que vivo, la hermosa niña de los cabellos azules se asomó a la ventana y, ¿no? Es decir, le dio continuidad al personaje, claro. Pero queda dentro del libro el testimonio de que en un momento él lo quiso matar, claro. ¿no? Ahora, ¿cuál es la originalidad de Pinocho? En primer lugar, se diferencia de todos los cuentos infantiles de la época, que eran cuentos con moraleja y que presentaban niños que tenían que aprender. Por primera vez acá hay un niño que quiere y hace, y educadores que tratan de orientarlo, pero que tiene individualidad. Y se resiste. Ese momento, y se resiste. Pero además rompe con un modelo desde la primera línea del cuento, que es muy famoso y lo han estudiado los semiólogos, ¿no? Porque la forma en que lo comienza es totalmente diferente a lo que se usaba en el momento. Hay que pensar que Collodi había traducido los libros de Perrault, los cuentos. Quiere decir que conocía el cuento francés, que venía del siglo pasado. Y se ve que no estaba tan de acuerdo con los cuentos franceses, porque él comienza así. Había una vez, como comienzan todos los cuentos. Sí. Entonces él dice, había una vez un rey, dirán enseguida mis pequeños lectores. No, muchachos, se han equivocado. Había una vez un pedazo de madera. ¿Qué pasa? Que este comienzo está marcando que él va a hacer un cuento totalmente diferente. Claro.
porque el lector ya estaba acostumbrado a que él había una vez, lo llevaba a ciertos climas, a ciertos palacios, a ciertos reyes. El lector ya, por eso lo utilizan los semiólogos y lo estudian los semiólogos, ¿no? Yo le he escuchado una conferencia a Humberto Eco, claro, personalmente, estuvo en Buenos Aires dando una conferencia sobre esa frase, comenzaba con esa frase, ¿no? Lo importante que es que el autor descontractura al que está leyendo, porque el que lee abre el libro, es un cuento infantil, por lo tanto me voy a encontrar con ciertos elementos, y él ya al comienzo le dice, esos elementos no van a estar, y entonces construye un muñeco de madera. Pero realmente el libro, la historia de Pinocho, es la historia de la educación de un ser humano. ¿Cómo se pasa de ese trozo informe de madera al niño? ¿Cuál es la transformación que hay? ¿Y cuál es el mundo al que ese niño tiene que enfrentar? Bueno, después de la pausa entonces miremos ese proceso educativo por el que Collodi hace pasar a Pinocho y qué cosas aprende y qué cosas nos deja a nosotros, habitantes del siglo XXI, mirando a un escritor del XIX. Tierra Firme en Internet. Descubra en nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Hoy estamos tras los pasos de un muñeco de madera bastante picarón, diría yo, Salvador, para lo que son los cuentos infantiles y en su relación con su padre, con sus educadores, con aquellos que le llaman la atención. Sí, claro que siempre ha recibido varias interpretaciones. Una interpretación que recibió es una interpretación de tipo político, claro, ¿no? Por la relación de Collodi. Claro, y decían que Pinocho era el pueblo italiano, que no quería ser esclavo de los austríacos, ¿no? Y títere de los austríacos, y se rebelaba. Bueno, es muy traído, yo creo, de los pelos el asunto este. Yo creo que él trata el tema de tomar una materia virgen, como es la madera, y lo que intentan es modelarlo. La vieja educación creía que tenía cuando tenía un niño, creía que tenía algo así como algo que podía ser tallado, ¿no? Mientras que acá él enseña que la maduración se produce a través del dolor y que hay una interactuación entre la persona y el educador y que no es inerte, ¿no es cierto? Que la educación es otra cosa. Por lo tanto, los maestros que tiene Pinocho, que son de todo tipo, porque él aprende de todos, ¿no es cierto? Sí. Va aprendiendo de todos, simplemente inciden sobre la vida, pero las grandes decisiones las va tomando él, ¿no? Lo que quiere decir que comete un montón de errores en su vida, pero también va encontrando ciertos caminos y va encontrando salidas. Y muchas de esas salidas las tiene que encontrar duramente, ¿no? Como en el caso en que tiene que enfrentarse a la misma con muerte, el tema de la muerte, ¿no? Pero hay un caso muy interesante, a mí me gusta mucho un capítulo que es importante señalar que mucha gente cree que Pinocho es el Pinocho de Disney y que el Pinocho del libro no tiene nada que ver con el Pinocho de Disney. Pero nada, para nada, no tiene nada que ver. Ninguno de los personajes está relacionado realmente con el Pinocho original. Hay que leer el Pinocho original para darse cuenta hasta dónde Disney falseó a Pinocho para vender, ¿no? Pero en el Pinocho original, por ejemplo, hay un momento en que no quiere tomar una medicina. Sí. ¿No? No quiere tomar la medicina. Y el hada insiste en que tiene que tomar la medicina. Y él dice que no la puede tomar, porque no le gusta. Claro. Entonces dice, niño mío, te arrepentirás. No me importa.
Tu enfermedad es grave. No me importa. La fiebre en pocas horas te llevará al otro mundo. No me importa. ¿No tienes miedo de la muerte? Nada de miedo. Prefiero morir antes que beber ese remedio tan malo. Ahora, fijémonos cómo se va dando el diálogo, ¿no es cierto? Cómo interactúa, cómo tiene voluntad propia. Sí, sí. Dice, en ese momento, dice la historia, la puerta de la habitación se abrió de par en par y entraron 4 conejos negros, como la tinta, llevando sobre los hombros un pequeño ataúd. Uh-huh. ¿Qué quieren de mí?, gritó Pinocho sentándose en la cama todo asustado. Vinimos a llevarte, respondió el conejo más grande. ¿A llevarme? Pero si todavía no estoy muerto. Es cierto, todavía no, pero habiéndote negado a tomar el remedio que te hubiera curado, te quedan pocos minutos de vida. Oh hada mía, comenzó entonces a chillar el muñeco, dame enseguida ese vaso. Deprisa, por favor, porque no quiero morir. Y tomando el vaso con las 2 manos lo vació de un trago. Paciencia, dijeron los conejos, esta vez hemos hecho el viaje en vano, ¿no? Es decir, este es el sistema con el que escribe Collodi, ¿no? A una educación que era absolutamente represiva, ¿no es cierto?, donde te lo tomás y si no te tapamos la nariz y te lo hacemos tomar igual, claro. Él presenta estos sistemas, ¿no es cierto?, de interacción por los cuales Pinocho va ascendiendo, ¿no? Va comprendiendo, va caminando hacia adelante. Otro tipo de educar. Otra forma de educación, es decir, es una propuesta educativa. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a formarse el hombre, que sería el niño de carne y hueso, dejar de ser la marioneta, ¿no? Dejar de ser el muñeco de madera. Por eso yo digo que Pinocho va pasando por todos los estadios, ¿no es cierto?, del conocimiento y de la vida. Algunos lo compararon a Pinocho con la Divina Comedia, con el Dante. Él tiene también su infierno, cae preso, ¿no? Tiene su purgatorio, que es ir a la escuela. Eso es el purgatorio para él, ¿no? Y tiene su paraíso, que es convertirse en un niño de carne y hueso, ¿no? Es decir, está todo eso mezclado en la vida de Pinocho. Y por supuesto tiene un padre que lo busca, ¿no?, que trata de encontrarlo, un padre con el que se encuentra dentro del vientre del tiburón, que, por supuesto, Disney lo convirtió en una ballena, ¿no? Es decir, en esos cambios que hizo. Pero indudablemente hay situaciones negativas y positivas con las que él se va encontrando, personajes ambivalentes, pero todo tiende hacia ese final donde él reciba esa transformación, ¿no? Claro, cuando llegamos al final del libro de Pinocho nos parece que se frustra todo, porque se transforma el que era un personaje realmente atractivo, singular, simpático, se transforma en un niño cualquiera, ¿no? Es decir, pierde su particularidad. Pierde la particularidad, ¿no? Entonces es un poco frustrante el final de Pinocho por todo lo que representa el muñeco, pero por el otro lado también uno entiende que el objetivo de Collodi, o tal vez el objetivo inconsciente de él, porque él lo había matado, ¿no? No nos olvidemos eso, era justamente llegar a mostrar eso, ¿no? Es decir, esa evolución, ese pasaje a través de las muchas experiencias, porque lo que va adquiriendo él es experiencia. Lo primero que hace es matar al grillo. El grillo, que tiene tanta importancia en la película de Disney, no tiene tanta importancia en el libro, ¿no es cierto? En el libro se transforma en una sombra el grillo. Él mata su conciencia y avanza, y es prueba y error, y comete grandes errores y tiene grandes sufrimientos, pero también tiene la posibilidad de la emergencia final, que es lo que deja finalmente el libro. Finalmente Pinocho emerge, sale de todo eso. Eso le ha servido. La vida y la experiencia lo moldeó, lo templó, lo transformó. Por supuesto que hay un elemento mágico, que es el elemento del hada, claro, que es la que trabaja allí, y hay un final que parece que algunas frases se las colocó el editor para poner algo así como una moraleja al final, ¿no? Pero el cuento en sí llega al clímax final cuando Pinocho está durmiendo y en su sueño se va produciendo la transformación, ¿no? Es una transformación que se produce ahí en ese estado de semi-inconsciencia. Pero lo interesante es que al final él puede verse a sí mismo, él ve al muñeco de madera, ¿no?
Ese es lo que él era, y esto es lo que soy, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se cierra la parábola del crecimiento, cuando uno puede verse a sí mismo en el pasado diciendo esto era, ¿no? Y esto soy ahora, ¿no? Esa gran diferencia es la que habla de los grandes saltos en la vida y de la madurez, ¿no? Yo recuerdo que el apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, les habla de lo que ellos habían sido y de lo que ellos eran en ese momento, ¿no? De cómo habían dejado un estilo de vida idolátrica para volverse a Dios, y lo marcaba como un principio de madurez. Uh-huh. Lo mismo cuando le escribe a los Corintios, después de hacer una descripción de toda la decadencia, dice, esto erais alguno de vosotros, erais. Es decir, a través de las muchas pruebas habían encontrado el camino, es decir, Dios les había mostrado el camino para llegar a lo verdaderamente humano. El hombre es un ser en fuga de su propia humanidad realmente, ¿no? Se escapa de su propia humanidad. Quiere ser más, quiere ser el superhombre y a veces termina siendo el infrahombre. Lo difícil es ser hombre, ¿no es cierto? Es no ser ni el superhombre ni el infrahombre. Y yo creo que Dios viene a la vida para eso, para que la aventura de vivir no nos lleve ni a lo super ni a lo infra, sino que nos deje en el justo lugar que tenemos que tener, porque en ese lugar es donde encontramos el equilibrio, donde encontramos la esperanza y donde encontramos el sentido real de la existencia. En definitiva, en esa dualidad de experiencia que vive Pinocho, entre lo positivo y lo negativo, él va encontrando ese equilibrio. Cuando llega al equilibrio se transforma en persona. Y yo creo que cuando el hombre empieza a encontrar el equilibrio como persona, se acerca a Dios y se da cuenta que no puede ser un superhombre porque hay alguien que está por encima de él, ni puede ser un infrahombre, porque no debe ser eso, no ha sido creado para eso, es cuando encuentra el verdadero equilibrio. Por eso yo creo que la presencia de Dios en la vida es lo que nos da verdadero equilibrio como personas y nos dimensiona en nuestra verdadera dimensión, que es la dimensión humana. Los grandes músicos en tierra firme.
La música a cargo de Weber, Euryante, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Berlín. Nos gustaría saber qué opina usted de esta obra interesantísima de la literatura universal que es Pinocchio, Pinocho, como lo conocemos nosotros por aquí, y darnos también su evaluación acerca de las enseñanzas morales y espirituales que nos deja esta obra que muchos niños están leyendo actualmente sin conocer ese trasfondo tan interesante que hemos expuesto el día de hoy. Nos gustaría escucharle. Los canales abiertos son Tierra Firme, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay, por carta, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay, por correo electrónico tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org. A su vez tenemos nuestro sitio de internet que es actualizado semanalmente con los materiales del programa correspondiente a la fecha. Así que visítenos en www.tierrafirmertm.org, www.tierrafirmertm.org. A su vez, le comento que en ese sitio usted encontrará la posibilidad de recibir el archivo MP3 de este programa, bajarlo a su sistema y utilizarlo personalmente, escucharlo en línea o también obtener la transcripción, el texto de lo que se habla en esta propuesta de Tierra Firme. www.tierrafirmertm.org es donde esperamos su visita también a través de internet. Nosotros le esperamos la semana que viene para presentar otro tema de actualidad bien interesante para desafiarnos a pensar aquí en Tierra Firme.